El acercamiento en el ámbito educativo a temas y problemas vinculados con el uso problemático de drogas requiere, a mi modo de ver, abordar viejos y nuevos temas y problemas pedagógicos. Es necesario analizar, por ejemplo, una vez más, el lugar del adulto educador frente a las nuevas infancias, adolescencias y juventudes para poder construir un marco adecuado para pensar y actuar en temas tan delicados, novedosos y complejos. Es decir, en principio no voy a hablar estrictamente de prevención, voy a hablar de educación. Y voy a hacerlo echando mano de ejemplos, situaciones y conceptos que espero puedan enriquecer enfoques y prácticas en los diferentes ámbitos del trabajo educativo. Comencemos por algunos ejemplos. Hace un tiempo, coordinando un programa nacional desde el Ministerio de Educación de la Nación, tuve oportunidad de ir a un pueblo del sur, bien sur de nuestro país, para lanzar un programa de actividades extraescolares para chicos y adolescentes. Nos reunimos entonces allí con un par de jóvenes, educadores y referentes de la comunidad para analizar la situación y para formular propuestas. Se decía en ese momento, como parte de un diagnóstico de situación, que el pueblo estaba cada vez peor, que no había nada para hacer, que desde que las empresas petroleras se habían comenzado a retirar había caído el comercio, las familias tenían cada vez menos trabajo. Los chicos que antes se iban al borde de la ruta a matar el tiempo y tirar piedras, ahora resulta que empezaban a tirar piedras a los coches. El alcoholismo, que siempre había sido un problema, como en muchos pueblos de esa provincia, resultaba que ahora empezaba a ser un problema para los más jóvenes. El embarazo adolescente estaba creciendo y sobre todo que no había nada para hacer. Los pibes casi ni podían salir del pueblo ante situaciones de apremio económico y entonces recibían con mucho gusto este programa. Más allá de que el diagnóstico se completaba con más datos de la realidad, voy a decir simplemente ahora que pasamos al momento de formular propuestas. Porque en un pueblo donde no hay nada de nada, lo que surge es hacer prevención y no llenar la nada de algo que valga la pena probar, hacer, descubrir. Es decir, en las situaciones presentadas, la intención que pretende hacerse cargo de problemas de la realidad pone de manifiesto también unas representaciones sobre los pibes y sobre el lugar del adulto que a mi juicio merecen ser revisadas. Algunas otras situaciones con las que me he enfrentado y tal vez muchos de ustedes también. Veamos. Chicos muy chicos que llegan tambaleándose a la escuela con la mirada perdida. Un joven que dice: profe, a ver si me aguanta este trimestre, yo sé que tengo que rescatarme. Reuniones de padres que giran en torno al consumo de porros, drogas de diseño o a la cantidad de alcohol ingerido en un fin de semana. Chicos y chicas, o grandes tal vez, que se apartan de una actividad comunitaria barrial porque se están escondiendo del pequeño dealer que los persigue por una deuda. Una madre que aparece en la escuela para decir que su hija no va a venir por unos días porque embargó todo, desde las zapatillas hasta la mochila, y vaya a saber en qué andaba. No es ni lo único ni lo que más hacen, pero está claro que hay problemas. Y también temores de que esos problemas se multipliquen o se profundicen. Se trata entonces de que lo impensable hace apenas unos 15 años no permanezca en el terreno de lo impensado. Pero ¿cómo lo pensamos? ¿Cómo los pensamos? ¿Y cómo nos pensamos nosotros en tales situaciones? Si formulamos la pregunta desde el lugar de los chicos, podríamos plantearla como canta Divididos. ¿Qué ves cuando me ves? Para comenzar a responder digo: podemos ver, por ejemplo, chicos en problemas o problemas en contexto. Hablemos un poco entonces de niños, adolescentes, jóvenes, docentes, consumos y problemas en contexto. La proliferación y difusión de productos y sustancias para fortificar niños sanos, o para complementar dietas adelgazantes, o para combatir el estrés de grandes y chicos,
y entonces escuchamos mensajes del tipo una píldora por día te cambia el ánimo. O para aguantar el ritmo vertiginoso de la vida actual, con mensajes como para llegar en forma a fin del día todos necesitamos una ayudita. Todos estos mensajes es notable, pero no provocan tanta indignación, ni reclaman tanta opinión de especialistas, ni generan tantos informes especiales en los medios como el aumento de chicos, adolescentes y jóvenes que se dan con todo y sobre todo con sustancias adictivas o bebidas energizantes. En ese marco, ciertas ideas en torno a la prevención hacen que ésta se dirija y se focalice en los chicos y en los jóvenes sobre la base de diagnósticos y definiciones del riesgo que no consideran hábitos, consumos ni mensajes enfermos y enfermantes de circulación legal y admitida. Anotemos esto como un primer rasgo del escenario en el que viven y crecen las nuevas infancias, adolescencias y juventudes y en el que educamos hoy. Las novedades y las perplejidades nos acechan y nos interpelan. Pero si no nos dejamos conmover por ellas, si no nos sentimos interpelados, no repensaremos nada. Solo acusaremos a los protagonistas y a los portadores de las novedades o solo los pensaremos como víctimas de estos cambios. Y las frases que se escucharán serán entonces «qué desastre los chicos de ahora» o «pobrecitos los pibes de hoy». Nuestros modos de pensar a los nuevos producen infancia, producen adolescencia. Y en la misma operación nos producimos nosotros como adultos. Si solo acusamos o victimizamos, en tanto adultos nos definiremos como preventores, recuperadores o redentores. Pero resulta que estamos aquí para educar. Y educar es algo más y algo distinto que prevenir, evitar o redimir. Y si educar siempre ha exigido lidiar con la complejidad y la dificultad, las condiciones en que educamos hoy multiplican considerablemente el desafío. Las infancias, adolescencias y juventudes siempre fueron nuevas. Ellos son los nuevos entre nosotros, como nosotros fuimos los nuevos para los de antes. Son, como fuimos, como fueron otros antes que nosotros, el relevo, el recambio. Resistentes, desafiantes, inquietos, inquietantes, etcétera, etcétera. Cada época tuvo sus nuevas infancias, adolescencias y juventudes, y cada generación dedicó gran parte de sus esfuerzos a no lograr entenderlos. Entonces, ¿qué es lo nuevo que atraviesa a nuestros nuevos? Lo voy a poner en términos de dos brechas. Por un lado, una brecha socioeconómica sin precedentes en nuestro país entre los nuevos, o sea, entre chicos y chicas de la misma generación. Por otro lado, una brecha cultural sin precedentes entre diferentes generaciones contemporáneas. Sobre la primera brecha, esa que separa a los nuevos de una misma generación, solo cabe dar unos datos. Para el 2001, el 58% de los menores de 18 años era pobre y el 60% de los pobres eran menores. Recordemos también que 3 de cada 4 nacimientos por entonces ocurría en hogares pobres y que 4 de cada 10 ocurrían bajo niveles de la indigencia. Entonces, adolescentes y jóvenes de hoy y los chicos que siguen naciendo y creciendo portan de diferentes maneras la experiencia de la fragmentación, es decir, el para-exclusión-inclusión y la violencia que ello implica. Esta brecha cultural sin precedentes entre generaciones contemporáneas se explica en buena parte por la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación. Asistimos a un mundo donde, sin dudas, los pioneros, los nativos, los mentores son los más jóvenes, donde la omnipresencia de la tecnología y de las pantallas no deja lugar a dudas. Pantallas chicas y grandes en casa, en la mochila, en la escuela, en el locutorio, en el living, pantalla de MP3, de MP4, iPod, iPhone, TV, celular, todas ellas conllevan nuevas formas de comunicarse, de estar conectados, de informarse y de habitar el mundo. La intensa relación que establecen sobre todo los más jóvenes
con computadoras, programas, celulares, está cambiando la forma en que se piensa, se siente y se vinculan con el mundo, con el conocimiento y con los demás. Lejos de perspectivas detractoras o celebratorias de estas nuevas prácticas y recursos, debemos reconocer el rol que la tecnología está jugando en la creación de nuevas sensibilidades culturales y sociales. La brecha económica, aquella primer brecha de la que hablamos, por supuesto que es evidente en este segundo escenario que estoy describiendo. El mercado homologa a la hora de las expectativas y fragmenta a la hora del acceso, más violencia. Los más pobres tienen menos posibilidades de acceso y de actualización de sus hardware, de sus equipos, de sus aparatos. Hay diferencias en el tipo de uso, una serie de diferencias. Sin embargo, la gran mayoría de los alumnos y las alumnas hoy navega por internet, asisten a MTV y están habituados a series, ritmos, lógicas, personajes bien diferentes de los que socializaron a otras generaciones. Es decir, lo que está disponible culturalmente permea de alguna manera el contexto de socialización de una generación, aún en contextos marcados por la segmentación y la desigualdad. En la era de las industrias culturales y la primacía del mercado, las cuestiones relativas a la construcción de identidad se vinculan cada vez más al consumo y cada vez menos a las agencias socializadoras tradicionales, maestros, padres, curas, educadores, médicos. Bienes materiales y simbólicos, marcas, indumentarias, zapatillas, todo ello constituye hoy propuestas de adscripción identitaria. En los objetos y en los grupos es donde se encuentra inscripción y reconocimiento. Se construye el yo en relación a un nosotros y diferenciándose de otros. Nuclearse, reconocerse, diferenciarse en torno a ciertos objetos, consumos y producciones fue siempre, pero es hoy más que nunca, una forma de construir identidad. Entonces, decíamos, es condición de niños, adolescentes y jóvenes resultar extraños para sus mayores. Pero ahora, además, suelen ser percibidos como hostiles o como peligrosos. En este giro de lo extraño a lo hostil parece residir también algo de las nuevas infancias, adolescencias y juventudes, o algo de los nuevos adultos. Los niños ya no generan ternura, sino miedo o lástima. Los adolescentes y jóvenes son percibidos como esa franja etaria de la cual hay que prevenirse o a la cual hay que prevenir. Son percibidos ya no tanto como rebeldes, soñadores o creativos, como descarriados, peligrosos, amenazados o amenazantes. Las miradas y los juicios adultos que se vuelven contra el universo cultural propio de los que crecen, así como la estigmatización, sobre todo de los más pobres, son hoy moneda corriente. Y es desde ese marco estrecho e injusto que se piensa muchas veces la prevención, abarcando de un plumazo todos los males epocales, sea el consumo de alcohol, el embarazo temprano, las sustancias peligrosas o prohibidas, peligrosas y prohibidas, simplemente prohibidas o incluso permitidas. Y es en ese marco que también solemos decir o solemos escuchar, ya no hay referentes, no respetan a nadie. La frase parece explicar problemas casi de cualquier índole, pero sobre todo la falta de límites o los consumos problemáticos. Pero hay que señalar que la frase "no hay referentes" en verdad no describe la realidad, porque no es que no haya referentes, el tema es que hay muchos. Como hemos visto, los medios y el mercado están a la cabeza. Es decir, existe hoy una multiplicidad de referentes, modelos, mensajes, etcétera, que impactan tanto o más en los chicos y en los jóvenes que las autoridades tradicionales. Las marcas, los ídolos del mundo de la música, de la televisión, del deporte, los propios pares, son ellos hoy referentes. Es por eso
que decimos la autoridad está distribuida, está alterada, está interpelada. No obstante lo cual, chicos, adolescentes y jóvenes precisan adultos. Y los precisan de diferente manera. En la construcción primera y en la gran reestructuración del aparato psíquico que supone la adolescencia, así como en el momento de la emancipación más definitiva que implica la juventud. En todos esos momentos, el adulto es referencia indispensable para crecer e incorporarse a la cultura, para apropiarse de ella y para modificarla. De lo que se trata entonces es de volver a explorar y a problematizar la autoridad, la figura del referente, pero no bajo el supuesto de que todo tiempo pasado fue mejor. A mi modo de ver, la conclusión nostálgica es fácil y es mentirosa. Olvida, por ejemplo, prácticas arbitrarias, autoritarias, intolerantes. No se trata entonces tanto de reconquistar algo perdido como de hacer lugar a una nueva mirada, a una nueva construcción, que revalide y renueve la responsabilidad ineludible del adulto para con los nuevos. No es la jerarquía per se, sino la simetría que permite educar, lo que tenemos que intentar construir o reinventar. Ahora bien, ¿es posible ser hoy referente para los chicos y no tan chicos y operar desde allí en un sentido favorable a vidas plenas en este contexto? Creo que sí, que es posible y es necesario. Es más difícil que hace apenas unos 10 o 15 años, pero es posible y es necesario. Vista la necesidad y la dificultad, ¿cómo intervenir allí donde los problemas se presentan, se profundizan, se multiplican o se teme que aparezcan? En función de lo que venimos desarrollando, creo que algunas premisas pueden ayudarnos a construir respuestas adecuadas a cada contexto, a cada caso. Por ejemplo, desmarcarnos de miradas prejuiciosas y estigmatizantes sobre niños, adolescentes, jóvenes y también sobre los consumos y las sustancias. Es esa una condición de partida para intervenciones que tengan chances de producir algún cambio allí donde hace falta que algo cambie. Otra premisa, otra clave, saber de qué se trata el problema que encaramos y conocer alcances y límites de los caminos que intentamos para solucionarlos. Si una chica cuenta que tomó, o no cuenta, pero toma, lograremos poco o nada advirtiéndole lo mal que le hace el alcohol o exhortándola a parar. Tal vez, aunque nos cueste, aunque no nos lo imaginemos, debamos decirle en principio que no deje de tomar mucha agua y que trate de estar acompañada por algún amigo que no beba. Ahora bien, ¿esto es todo? No, no es todo, seguramente. Si nuestro acercamiento al caso está impregnado de un genuino interés por la persona, y si lo que ofrecemos en la clase o en el taller extraescolar los convoca a algo que valga la pena, seguramente se abrirán otros nuevos diálogos y allí, con ellos, nuevas y más posibilidades de cuidado. Abstenernos de la respuesta moralizante o punitiva y propiciar el diálogo claramente es una de las premisas. Otra, redoblar la apuesta y la propuesta formativa. Tengamos en cuenta que nadie es sino que va siendo, y todos, pero en especial los chicos y las chicas, no son una sola cosa ni lo son de una vez y para siempre. Están ensayando formas de estar en el mundo. Enriquecer la escena de esos ensayos podría ser una forma de definir la educación. Entonces, ofrecer más y mejores oportunidades para aprender cosas valiosas es otra premisa clave para nuestra intervención. Muchas veces no sabemos por qué ni cuándo una propuesta, cualquiera sea, podrá cambiar una biografía que se presenta complicada. Pero es más probable que eso ocurra si lo que tenemos para dar o para decir
es algo más y algo mejor que no lo hagas. Recordemos de paso que otros, mucho más poderosos que nosotros, dicen todo lo contrario. Just do it, dice Nike, solo hazlo. O impossible is nothing, dice Adidas, nada es imposible. ¿A quién creemos que le harán más caso a los chicos? ¿A nuestro no lo hagas o a esos mensajes? ¿Qué más tenemos nosotros para decir entonces? Otra clave. No siempre es bueno ni necesario tematizar el riesgo y el peligro. Una cosa es informarnos e informarles sobre riesgos cuando resulta pertinente, cuando sabemos que hay condiciones para que los chicos escuchen y reciban, y otra muy diferente, y a mi modo de ver perjudicial muchas veces, es hacer de eso un contenido ineludible de proyectos y producciones. No hace falta que revistas, radios, afiches, obras de teatro, etc., hablen del alcoholismo, del PACO, del SIDA, para hacer prevención desde los lugares que ocupamos en escuelas u otras instituciones. Lo que hace falta es que esas propuestas sean buenas, sostenidas, creativas, que permitan conocer realidades diversas y que inviten a explorar diferentes lenguajes, materiales y formas de expresión. Experiencias que ponen en juego intereses, temas y posibilidades insospechadas pueden hacer tanto o más por prevenir aquello que queremos evitar que propuestas que solo remiten al territorio del riesgo. Vinculado a lo anterior, tengamos en cuenta: por cierto, es preferible que adolescentes y jóvenes integren bandas musicales en lugar de bandas en torno a consumos peligrosos, que practiquen deportes y no las famosas previas descontroladas, que consuman cine y no pasta base, que confronten con sus compañeros o con sus docentes y no con la policía. Pero también está claro, y cada vez más, que esas prácticas pueden coexistir, y no solo con la participación en proyectos socioeducativos o talleres preventivos, sino inclusive con trayectorias escolares regulares. Es por eso que pensar las ofertas educativas, formales o no formales, sobre todo y antes que nada como dispositivos para prevenir o como herramientas para rescatar, no solo profundiza estigmas y estereotipos, también parece ingenuo y podría resultar ineficaz. ¿Qué podemos entonces hacer desde la escuela o desde el proyecto recreativo o desde el programa comunitario, desde el taller artístico, desde el campamento? ¿Podemos algo? Podemos mucho si ofrecemos espacios verdaderamente relevantes desde el punto de vista formativo. Espacios que generen vínculos respetuosos y productivos, donde chicos y chicas asuman progresivamente responsabilidades crecientes. Podremos allí hablar de lo que sea, siempre que el encuentro con nosotros valga la pena por lo que ofrecemos. Los chicos y las chicas tienen derecho a contar con propuestas de este tipo y con adultos que las sostengan. Y si ellos tienen derechos, nosotros tenemos responsabilidades. Es necesario sostener la apuesta y la propuesta aun cuando no haya demanda. El adulto, tengamos en cuenta, puede ser ese mojón o esa guía que acompañe, que oriente en el difícil proceso de construcción de identidad. Es posible y necesario, entonces, constituirse en referentes, no para decir qué camino deben seguir, sino sobre todo para evitar que queden fuera de todo camino. Los adultos, decíamos, estamos en jaque, pero aún con rudimentarios conocimientos de ajedrez podemos distinguir que estar en jaque no es estar en jaque mate. Todo depende de cómo movamos las fichas sobre el tablero para continuar educando. Y si persistimos en educar, tomando nota del contexto, seguramente lograremos prevenir aquello que es posible prevenir educando.